Posteé cada detalle de la boda, pero me trataron como empleado. Me relegaron, me entregaron la factura y se burlaron. Respondí con un centavo a cada invitado, suspendí el Netflix familiar, cancelé sus vuelos, y esa noche, el caos fue inolvidable. Pagué cada gasto, los vuelos, las sillas, la decoración, todo para volver a sentarme en su mesa, pensando ingenuamente que eso me devolvería mi lugar. Pero cuando pregunté en qué mesa me tocaba, mi hermana soltó una carcajada. ¿Tú? ¿En serio? ¿No eres parte del equipo de apoyo? Tú no comes con nosotros. Después me extendió la factura del catering, como si fuera lo más natural del mundo. $6,700. No dije nada, solo asentí. Subí las escaleras y me encerré en la habitación del pequeño Airbnb justo encima del salón del evento. Abrí la app de pagos en mi teléfono y envié una transferencia de un centavo a cada uno de los 19 invitados. En la descripción, solo puse una palabra: disfruten. Luego pausé el acceso familiar a Netflix, cancelé los vuelos de regreso que yo mismo había reservado, y cambié todas las reservas de regreso por una sola, la mía. Reservé una habitación en un hotel 3 cuadras más allá, con servicio a la habitación y cortinas blackout. A la medianoche, tenía 94 llamadas perdidas. En la cocina, una bandeja de panecillos quemados llenaba el fregadero. Alguien lloraba abajo, desesperado. Y entonces ocurrió algo que nadie olvidará jamás. Horas antes, mientras aún ayudaba con la organización, mi hermana me había empujado un sobre blanco contra el pecho. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque lo imaginaba. La cuenta del catering. Dijiste que querías contribuir con los gastos, ¿no? Me quedé inmóvil. No recuerdo haberme ido de inmediato, pero sí recuerdo haber subido esas escaleras angostas, el reflejo del sol atravesando los vitrales, el llanto de un bebé a lo lejos, y sobre todo, recuerdo el silencio en aquella habitación mientras todo encajaba. Minutos después de mis acciones, empezaron a llegar los mensajes. Mamá fue la primera. Cariño, debe haber un malentendido. Baja, hablemos. Papá, por su parte, ni se molestó en fingir amabilidad. Si crees que estás castigándonos, piénsalo de nuevo. Ni siquiera eres un invitado. Deberías sentirte agradecido por estar aquí. Mi hermana mandó solo 3 emojis de risa, seguidos de ¡qué rey del drama! Eso no me sorprendió. Lo que realmente me dolió fue lo siguiente: empezaron a compartir capturas de pantalla en todos lados. El grupo familiar, el chat de primos, incluso en ese grupo de Facebook del reencuentro escolar que ni recordaba. Papá subió una foto mía en la boda, sosteniendo una bandeja de copas de champán con la leyenda: cuando tu hermano confunde la generosidad con el ego. Mi prima Andrea comentó: bueno, él siempre fue algo sensible. Mi tío Pedro agregó: ¿no tuvo esa etapa artística en la universidad? Y Ben, mi primo, escribió: imaginen hacer un escándalo por la comida cuando tú mismo pagaste las sillas. Y sí, yo pagué las sillas, pero no hice ningún escándalo. Me fui en silencio. Los recibos estaban ahí: $2,800 en pasajes aéreos, $6,700 del catering, $1,300 en decoración y flores, $950 para peluquería y maquillaje, para ellos, no para mí, y $89 para imprimir los menús personalizados que mi hermana diseñó y nunca recogió. Todo me lo habían enviado semanas antes del evento, así de simple. ¿Puedes cubrir esto para poder asegurarlo? Y yo, cada vez, decía que sí. Creía que de esa forma me volverían a ver como parte de la familia. Pero la verdad era otra. Yo no era parte de la familia. Era el cajero. Al día siguiente, noté que Netflix seguía pausado. Pero también descubrí que alguien había intentado cambiar la contraseña 6 veces. Entré al correo grupal vinculado a las cuentas y vi lo que habían hecho. Intentaban bloquearme el acceso a todos los servicios compartidos. Pero ya era tarde. Yo ya lo había cambiado todo. Ahora ellos estaban bloqueados de Netflix, Disney Plus e incluso Amazon. Papá me escribió por correo: Madur, así no se comporta una familia. Le respondí con una captura de su publicación en Facebook, sin texto, solo la imagen de él llamándome un error generoso. Ese fue el momento en que todo se volcó. Me di cuenta de que no se trataba de un fin de semana tóxico. Era el resultado de años de desgaste. Todo empezó cuando mamá enfermó. Yo fui quien se mudó de nuevo a casa, quien buscó sus medicamentos, programó sus citas, llenó los formularios del seguro. Mi hermana solo vino 2 veces, una para pedirme el auto y otra para dejar unas velas que estaba intentando vender. Luego papá perdió su empleo, y de repente yo estaba pagando la luz, solo mientras se estabilizaban las cosas. Eso duró 6 años. Nunca pidieron directamente, solo insinuaban. Tú siempre te las arreglas, dijo papá una vez cuando le conté que no llegaba a fin de mes. Tú no tienes familia propia que mantener, añadió mamá, con dulzura, como si mi soledad fuera un pozo sin fondo que podían seguir drenando. La boda fue simplemente la última humillación. Meses después descubrí que jamás habían pensado en sentarme con la familia. En los documentos de la organizadora figuraba como asistente de logística. Durante la organización del evento, me acerqué a mi hermana para preguntarle por qué mi nombre no aparecía en el listado oficial de invitados, sino subrayado en una hoja aparte. Ella soltó una carcajada y me dijo: vamos,
siempre te ofreces para ayudar. No te hagas el mártir ahora. Esa palabra se me quedó clavada. Ofrecerse. Sonó como una sentencia. Todo lo que había hecho, lo que había financiado, lo que había preparado, de pronto, era visto como algo voluntario, insignificante. Observé a mi alrededor. Cada cinta, cada lista de reproducción, cada detalle del banquete llevaba mi esfuerzo impreso. Y, aún así, yo no formaba parte real del festejo. Estaba relegado a ser el que servía, no el que celebraba. El punto de quiebre definitivo fue esa noche, cuando recibí una notificación del banco. Se había cargado una factura de $6,700 correspondiente al catering, sin que yo lo autorizara. Revisé el método de pago. Era mi tarjeta. Alguien la había añadido sin permiso. Lo confirmé al llamar al número del proveedor. Ah, sí, respondió con entusiasmo la encargada. Usted es el hermano. Gracias por pagar la torre de camarones sorpresa. ¿Torre de camarones? Ni siquiera podía comer camarones. Soy alérgico. Colgué sin decir palabra. Entonces abrí mi correo y comencé a rastrear cada gasto de los últimos 2 meses. Capturas de pantalla, comprobantes de transferencias bancarias, correos confirmando vuelos, cambios en las reservaciones. Todo lo guardé en una carpeta que nombré familia. Incluí incluso las conversaciones de Venmo entre mis parientes, burlándose de mí. Ojalá traiga su propia comida. Pero lo más hiriente fue un mensaje de Andrea a papá. Él pagará. Siempre lo hace, solo hay que manipularlo un poco. Llora si es necesario. Y la respuesta de papá ya estaba ahí. Ya le dije que mamá está cansada. Eso casi siempre funciona. En ese momento dejé de sentirme herido. Me concentré en prepararme. No solo reservé una habitación de hotel esa noche, también alquilé un salón de conferencias para el día siguiente. Envié un correo con el asunto, desayuno de agradecimiento familiar, dirigido a los 19 parientes que habían asistido al casamiento. Lo acompañé con una invitación formal y una nota. Un último regalo. Ellos no sabían que traía pruebas. Tampoco sabían que pensaba encender una bomba de verdades. Al día siguiente, el salón estaba impecable. Un desayuno continental, agua mineral en botellas de vidrio, todo dispuesto con elegancia. Si iba a romper lazos, quería hacerlo con todos bien alimentados y completamente lúcidos. Las 19 sillas se llenaron. Algunos llegaron desconcertados, otros, con sospecha. Mi tía preguntó si iba a disculparme por lo ocurrido la noche anterior. Andrea apareció con gafas de sol de diseñador y una sonrisa burlona. Papá no se sentó, se quedó de pie, como esperando aplausos. Me levanté, respiré profundo y sonreí. Gracias por venir. Ya que soy solo el personal de apoyo, dije, mirando brevemente a Andrea, consideren esto como mi entrevista de salida. Tomé el control remoto. Detrás de mí, el proyector encendió. Primera diapositiva, lo que pagué. Vuelos, $2,860. Catering, $6,734. Flores y decoración, $1,297. Estética, cabello y maquillaje, $950. Menús personalizados, $89. Depósito del salón, $4,000. Total, $15,930. Algunos soltaron murmullos. Vi como varias bocas se abrían con incredulidad. ¿Él pagó todo eso?, susurró mi tía Rosa. Segunda diapositiva, capturas de mensajes. Ahí estaban, las palabras de Andrea, él paga. Siempre lo hace. Llora si hace falta. Papá, dile que mamá está agotada. Eso suele funcionar. Se escucharon varios jadeos. Una prima se cubrió la boca con la mano. Tercera diapositiva. Así me agradecieron. Un vídeo, la voz de mi hermana durante el ensayo general. Tú eres parte del staff. No comes con nosotros. Y luego, una publicación de Facebook de papá. Cuando tu hermano confunde la generosidad con el ego. Lo miré directo. Publicaste esto el mismo día que pagué tu pasaje. Silencio absoluto. Cuarta diapositiva. Factura del catering con mi tarjeta. Resaltado en rojo. Torre de camarones sorpresa. Soy alérgico, dije sin levantar la voz. Pero gracias. Andrea soltó una carcajada seca. ¿De verdad estás haciendo esto? ¿Tan rencoroso eres? No, le respondí sin titubear. Rencorosa fuiste tú. Yo solo traje documentación. Última diapositiva. ¿Qué sigue? Hice una pausa. Como fui tratado como un empleado, he contactado a los proveedores y solicitado reembolsos argumentando uso no autorizado de mi tarjeta. Varios casos ya están siendo revisados. Andrea se levantó de golpe. Eso es fraude. No, fraude fue usar mi tarjeta sin mi consentimiento, repliqué con calma. La cara de papá se endureció. Solo quieres avergonzarnos. No, ustedes ya se encargaron de eso. Yo solo me aseguré de que todos lo vieran claramente. Me dirigí al grupo. Suspendí el acceso compartido a Netflix. Cancelé los vuelos que reservé para ustedes. Recuperé las habitaciones de hotel que pagué. Si se quedan varados, no es mi problema. Ustedes dejaron claro que yo no era parte de esta familia cuando me enviaron la factura del catering y me sentaron al fondo como si fuera un sirviente. Mi tío Pedro se puso de pie, brazos cruzados. Estás exagerando todo esto. Saqué mi teléfono. Ah, sí. Toqué la pantalla. Apareció un archivo de audio. Lo reproduje. La voz de Andrea,
claramente reconocible. Él está desesperado por encajar. Solo déjalo pagar. Es como un perro fiel. Le lanzas una factura y va corriendo detrás. El salón quedó en silencio. Andrea se lanzó hacia el proyector. «Apágalo ahora». Cerré la tapa con firmeza. ¿Querían que fuera parte del personal? Pues esto es lo que hace el personal, registramos todo. Después me giré hacia el único invitado que aún quedaba en la sala. Era Alex, el exnovio de Andrea. Lo había invitado con discreción, sin anunciarlo. En ese momento, él se puso de pie, sosteniendo una carpeta. «Por cierto», dije, dirigiéndome a todos, «él también tiene algo que mostrar». Alex abrió la carpeta. Tenía impresos capturas de pantalla, mensajes, comprobantes, conversaciones privadas. Guardé silencio cuando mintió sobre mí, dijo mirando directo a Andrea. Pero ya no voy a quedarme callado. Me robó, falsificó mi firma en un contrato de alquiler y anduvo diciendo que yo la ocultaba. Nada de eso es verdad, y ahora van a verlo. Andrea se puso pálida. «¿Estás loco?». Alex no respondió. Le entregó la carpeta a la tía María, quien empezó a hojearla en silencio. «Basta», ladró mi padre. «Ya dejaste clara tu postura. Siéntate antes de arruinarle el día a todos». Me acerqué un poco. «Tarde. Ya lo arruinaron ustedes», dije sin elevar la voz. «Lo arruinaron cada vez que me trataron como un cajero con nombre y apellido». Papá apretó los puños. Fue entonces cuando mamá habló. «Seguimos siendo tu familia». «No», respondí con serenidad. «Una familia no te humilla por diversión y luego lo llama tradición. Una familia no trata tu ayuda como si fuera una factura ni tu ausencia como una molestia». Me puse la chaqueta. «Esta es la última vez que pongo la mesa para ustedes. Nunca fui parte del personal. Fui su hijo, y ustedes me trataron como si fuera su mayordomo con tarjeta de crédito». Me dirigí a la puerta. Nadie me siguió. Y justo antes de salir, sin volver la vista atrás, solté. «La propina ya está incluida». La pagaron con humillación. Cerré la puerta detrás de mí. El verdadero silencio comenzó en ese instante. No regresé al hotel esa noche. No necesitaba dormir. Necesitaba distancia. Detuve un taxi, pagué en efectivo y le pedí al conductor que me llevara a la estación de tren. «¿Hacia el norte o hacia el sur?», preguntó. «Hacia donde sea», le respondí. Compré un boleto de primera clase, cabina privada, conexión inestable a internet. Perfecto. El silencio comenzó a hacer efecto inmediatamente. En menos de 16 horas, tenía 94 notificaciones. Andrea escribió: «Acabas de destruir nuestra boda». ¿Quién le hace eso a su propia familia? Papá dejó 4 mensajes de voz. El primero comenzaba con: «Mira, si lo que querías era atención, hay formas mejores». Y el último terminaba en: «Si crees que vamos a rogarte, piénsalo otra vez». Mamá me envió una foto, unos panecillos quemados en el fregadero. Sin texto. Luego otra: sillas plegables apiladas de cualquier manera en un rincón. Y una tercera imagen, la mesa principal sin decoración, salvo por un centro de mesa marchito. Finalmente, un audio tembloroso: «Solo quería que estuviéramos juntos. No entiendo por qué estás haciendo esto». No respondí, no por maldad, sino porque ya no se merecían mis palabras. Se las habían llevado gratis durante años. Pasaron 3 días. Cuando se dieron cuenta de que mi silencio no era una amenaza, sino una decisión, todo se volvió más desesperado. Estaba haciendo el check-in en un hotel de otra ciudad cuando el recepcionista me dijo: «Señor, alguien llamó preguntando por su habitación». Sonreí. «Déjelos que sigan buscando». Intentaron localizarme por amigos en común, por la app de transferencias, hasta por redes profesionales. Andrea incluso envió un mensaje a una antigua compañera de universidad: «¿Puedes decirle que lo siento? No queríamos que llegara a esto». Pero sí lo quisieron. Cada silla donde me sentaron, cada gasto que cubrí, cada vez que se rieron mientras yo esperaba un gracias que jamás llegó. Y por eso no respondí. Al 5.º día entendieron algo peor. No solo habían perdido mi dinero, habían perdido el acceso. Netflix, cancelado. Amazon, fuera. Las millas compartidas de viajes, transferidas. El calendario familiar que yo gestionaba, festividades, citas médicas, recordatorios, eliminado. Incluso la tarjeta de emergencia que había activado a nombre de mi hermana, por si acaso, fue cancelada. Ella me escribió, angustiada: «Tenía un vuelo la semana que viene». «¿Por qué hiciste esto?». Le respondí con una sola frase: «No eres personal de servicio. Resuélvelo tú». Y eso fue apenas el principio. Eliminé mi nombre de todas las cuentas de servicios públicos asociadas a sus viviendas. Cancelé todos los pagos automáticos. Revocar accesos fue sencillo. Cada sesión compartida, cada contraseña, cada lista de reproducción, incluso la que actualizaba para que mi madre escuchara música al caminar. La renombré «Ya no soy tu hijo» antes de borrarla para siempre. Entonces encontré la vieja carpeta que había guardado durante años. No por rencor, sino por precaución. Registros bancarios, transferencias,
capturas de pantalla de todas las veces que prometieron devolverme el dinero. Nunca lo hicieron. Y la joya final, un documento firmado hace 2 años donde había avalado un préstamo personal para un proyecto de negocio de papá. ¿Adivinen quién incumplió? Reenvié el archivo a la agencia de cobros con un breve mensaje. Esto nunca fue mío. Avísenme si necesitan algo más. En menos de 48 horas, su puntaje crediticio bajó 112 puntos. Luego llegaron los mensajes que realmente importaban. Uno de ellos decía: Andrea, hiciste bien en alejarte. Todos lo vimos, pero preferimos callar. Era de mi primo Caleb. Nos reímos a tu costa porque era más fácil que enfrentarlo. Lo siento, de verdad lo siento. Incluso el exnovio de Emma volvió a escribirme: gracias por haberme invitado a aquel desayuno. Fue el cierre más limpio que he tenido en mi vida, pero el que más me sacudió fue la llamada del abuelo. No se molestó en rodeos. Lo lograste, dijo con voz firme. No era mi intención destruirlo todo, respondí. Hizo una pausa breve. Claro que sí lo era. Y debiste hacerlo. Les diste todas las oportunidades para tratarte con dignidad. Ellos eligieron usarte como saco de boxeo. Y tú, por fin, soltaste la cuerda. Me quedé en silencio, y entonces dijo algo que no sabía que necesitaba escuchar. Estoy orgulloso de ti, y no por lo que hiciste, sino por haber sobrevivido lo suficiente para alejarte. Al 8º día, llegó un último mensaje de mi madre. 3 palabras. Por favor, vuelve. No respondí, solo me lo reenvié. Lo archivé en una carpeta llamada pruebas y silencié la conversación. Porque con ellos, nunca tuve un verdadero hogar. Solo una carga constante, una actuación obligatoria. No les interesaba quién era yo. Les interesaba lo que podía hacer por ellos. Ahora no tenían nada de eso. Me instalé en una suite junto al mar, sin dejar dirección, sin contactos de emergencia, sin una llave de repuesto. Por primera vez, mis mañanas no empezaban con un pedido, una transferencia o un favor. Solo preparaba café y observaba las olas. El teléfono en silencio. El buzón sin correos pendientes. Y al mirarme en el espejo, por fin reconocía al hombre que veía. Ellos querían a alguien que sirviera. Yo les di silencio. Y ese silencio resonó más que cualquier discurso. Porque a veces, el silencio grita más que el enojo. Pasaron las semanas. Me mudé a un lugar que nadie conocía. Cambié de número. Actualicé mi lista de contactos de emergencia. Y por primera vez, ver el teléfono sin llamadas perdidas no dolía. Se sentía como paz. Mi madre siguió publicando en redes: la familia debe perdonar. El perdón es fortaleza. Emma intentó minimizar el daño con frases religiosas acompañadas de etiquetas a su estilista. Luego subió una encuesta: ¿debes siempre priorizar a la familia? Nadie votó. Mi padre, él simplemente desapareció. Y su silencio fue más revelador que cualquier palabra. Cuando los favores dejan de llegar, quienes solo sabían tomar empiezan a desesperarse. Recibí una carta suya. Reconocí su letra en el sobre. No la abrí. La quemé en un cuenco metálico del balcón. Vi cómo el humo se elevaba como una ofrenda a un dios al que ya no le rezaba. Entonces hice algo definitivo. Ingresé al correo familiar, aquel que usaba para pagar facturas comunes, y escribí un mensaje a toda la lista de contactos. Esto no es un descanso temporal. Es el final del servicio. Si alguna vez me valoraste, debiste hablar más fuerte que tu silencio. Asunto: servicio finalizado. Cerré la pestaña, borré el correo y abrí mi aplicación de donaciones. Pasé de largo todos los nombres conocidos: el fondo de danza de Emma, la colecta para el retiro de mamá, la supuesta fundación de veteranos de papá. Y entonces encontré algo distinto: un refugio para adultos que salieron del sistema de acogida. Personas que, como yo, aprendieron que la familia no siempre es de sangre, sino de quien te salva a ti mismo. Doné exactamente $15.930, el mismo monto que gasté en la boda de Emma. En la nota escribí: de alguien que finalmente se levantó de la mesa equivocada. Ya no estaba enojado, solo cansado. Cansado de fingir ser el buen hermano, de comprar un lugar en una mesa en la que nunca fui bienvenido, de negociar por migajas de afecto, de suplicar, de intercambiar dignidad por aceptación. Tomé la última llamada que recibiría de ellos. Era mi madre, número bloqueado. Seguramente había tomado prestado un teléfono. Contesté solo para oír: por favor, empecemos de nuevo. Solo hablemos. Esperé unos segundos y dije: este número ya no está disponible. Y colgué. 2 días después, también cambié el nombre del wifi en mi nuevo apartamento. Red no eres mi hijo. Nadie más se conectaría a ella, excepto yo. Y esa era la idea. Porque familia no es sangre, ni culpa, ni herencia, ni a quien rescatas cuando malgasta tu amor. Familia es quien permanece cuando no queda nada por aprovechar. Así que, la próxima vez que me siente en una mesa familiar, elegiré personalmente la lista de invitados. Y esta vez, ocuparé la cabecera, con paz en el plato y sin nadie al lado pidiendo más de lo que dio.